muchísimas gracias, Verena, por este ratito de conversa, este querer compartir con el espacio de comunicación popular Voces en Lucha. Bueno, lo primero que siempre preguntamos desde nuestro espacio es quién es la persona que entrevistamos, en este caso, quién es la doctora Verena Murcio. Bueno, yo soy médico, tengo la dicha de, por tener un poquito más de edad, llevar casi 40 años vinculado al desarrollo de la biotecnología en Cuba desde sus inicios, y trabajo en el CIGB desde su fundación en el año 1986, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología donde estamos. Mi vida laboral ha estado muy vinculada a todo el desarrollo de las vacunas del CIGB, algunas que ya están en uso hace más de 30 años y otras como Abdala, que es la última, digamos, generación de vacunas que nosotros desarrollamos. He trabajado fundamentalmente, bueno, en la parte inicial del trabajo, trabajé en la parte de ingeniería genética, el laboratorio y demás, pero hace ya más de 20 años que trabajo en los temas de investigaciones clínicas de vacunas, que fue el trabajo, bueno, que realizamos para el desarrollo de la vacuna Abdala. Mujer de ciencia. Sí. 1986, se dice pronto, pero ya han corrido muchos años. Sí. Además, tuvo un nacimiento revolucionario este centro. No sé si puedes contarnos un poquito la idea, quién lo impulsó, por qué y cuáles son las características de un centro como este en el país. El Centro de Ingeniería Genética se funda por nuestro comandante jefe en el año 1986. Pero antes de esa fecha hay unos antecedentes que es, digamos, los inicios de la biotecnología en nuestro país, a partir del año 1981, en que en esa época existía mucha información sobre el uso de los interferones, que son unas moléculas antivirales y con otras propiedades, en el tratamiento del cáncer. Y bueno, a partir de la entrevista del comandante en jefe con un científico norteamericano, conoció del tema y demás, se tomó la decisión de desarrollar el interferón en el país. Y para eso 6 investigadores cubanos, los primeros directores de este centro estuvieron en ese grupo, fueron a Finlandia a desarrollar, o sea, aprender cómo se producía el interferón, en ese caso de origen natural, a partir de los leucocitos de la sangre, que era la tecnología que se usaba en aquella época. Y ya en el año 81, en una pequeña casita cerca de aquí, ese grupo, que fue, digamos, la semilla de la biotecnología en el país, obtuvo el interferón, que de hecho se utilizó en las epidemias de dengue hemorrágico y conjuntivitis hemorrágico que azotaron el país en el año 81. A partir de ahí surge la idea de hacer un centro un poquito mayor, y en el año 82 se funda el Centro de Investigaciones Biológicas, un centro también muy cerca de aquí, donde ya empezaron a incorporarse jóvenes a ese grupo inicial. Ahí tuve la oportunidad de estar, y nuestro país tomó la decisión de desarrollar un centro de ingeniería genética y biotecnología. En un inicio presentó una candidatura para un centro internacional que finalmente estuvo dividido entre Italia y la India, y bueno, Cuba votó a favor de la India, y a partir de ahí se decidió hacer un centro propio y se hizo esta institución, que se inauguró el 1 de julio de 1986. La biotecnología es una idea de Fidel, es una idea que Fidel tuvo, desarrolló e impulsó y se hizo realidad. En una época donde realmente un país como Cuba, pequeño, sin recursos, quizás no tenía la posibilidad de hacer ese desarrollo, y sin embargo, bueno, fue un sueño que se hizo realidad y que a pesar de todos los años, a pesar de todas las dificultades, se ha mantenido y sigue dando resultados, teniendo como objetivo en primer lugar la salud pública de nuestro país, y con una estrategia que se conoce como estrategia de ciclo cerrado. O sea, los que trabajamos aquí, los científicos y demás, no tienen como objetivo, digamos, el desarrollo propio, de ser una personalidad con muchas publicaciones científicas, sino es trabajar en función de un desarrollo que va desde una idea, un laboratorio, un desarrollo tecnológico, y después una aplicación, en el caso de la parte biomédica,
en la medicina y cerrar así la estrategia. O sea, la idea termina en un producto, no termina en una publicación, no termina en un honoris causa, termina en algo que se puede aportar para el país y que indiscutiblemente también se puede utilizar para otros países como un beneficio económico adicional. Eso tiene mucho que ver frente a los sistemas capitalistas que valoran mucho el individuo y el individualismo, ¿no? En la importancia de la comunidad, ¿no? Esto que dices del ciclo cerrado. Sí, la estrategia de ciclo cerrado yo creo que es una estrategia que no se desarrolla en muchos países, y tomo de ejemplo países de la región, para no hablar de Europa, Estados Unidos, donde existen países de nuestra región con un enorme desarrollo en comparación con Cuba, una pequeña isla, que no han llegado a esa estrategia. Y por tanto, a pesar de los recursos, a pesar del personal altamente preparado, no llegan a tener sistemas que permitan cerrar el ciclo, o sea, terminan y a la larga muchos después introducen tecnologías extranjeras y demás, pero no llegan a una tecnología propia, porque esa fue otra idea del comandante en jefe, de desarrollarnos con nuestras fuerzas y con nuestras estrategias y con nuestros científicos que se formaron en muchos lugares, pero son científicos cubanos. Y todos estos centros, aquí alrededor hay varias instituciones, que era lo que se llamaba el polo científico del oeste de la capital, porque la idea no era competir entre las instituciones, sino integrarse. Dada digamos, los pocos recursos económicos, cuando había que comprar un gran equipo de altísima tecnología, pero muy caro, ese a lo mejor se citaba en una institución, pero daba servicio a otras instituciones. La idea es integrar, con lo poco que tenemos, poder llegar a tener grandes resultados. Es la idea, digamos, fundacional que se ha mantenido a lo largo de los años. Estamos en un centro de ingeniería con más de 10 áreas terapéuticas, que estudia más de 50 enfermedades, que comercializa también a más de 35 países. ¿Cómo os afecta el bloqueo también a este centro? Mira, el bloqueo ha estado presente desde la fundación de la biotecnología en el país, no solo para nuestra institución, sino para otras. Por ejemplo, en la industria biotecnológica, muchos de los reactivos de laboratorios e insumos y demás, tenemos un mercado natural que nos queda a menos de 90 millas, que es Estados Unidos. Y sin embargo, nos era imposible adquirir muchos de los insumos de Estados Unidos. Entonces hay que ir o a Europa o a terceros países muy lejanos, que incrementa el costo, o buscando vías alternativas para poder obtener esos recursos. Y eso no solo es válido para las investigaciones, hay insumos que se necesitaban para experimentos, que entonces si no los tienes que esperar a que lleguen, entonces eso dilata los tiempos. Ya aún más grande o peor es en la escala productiva, porque en la escala productiva es donde ya el medicamento se produce, o la vacuna, y entonces muchas dificultades con la compra de insumos, de reactivos de laboratorio, de equipamiento, de piezas de repuesto. O sea, realmente es una cosa que nos ha golpeado y que en los últimos años se ha hecho, digamos, más intensa. Y cosas que pudiéramos adquirir un precio en tiempo más rápido de un precio menor, se nos triplican, cuadriplican los precios y nos demora más tiempo, porque hay que traer cosas en barco, de lugares lejanos, en avión, en fin. El mundo está desinformado de estas cosas, aun a pesar de que se habla de bloqueo, pero no se sabe hasta dónde y cuán profundo, ¿no?, es bueno, pues sus consecuencias, ¿no?, en lo que es en el país, en los avances científicos, en la consecución. Todas las dificultades, ¿no? Tienen un máster en dificultades ustedes, se podría decir. Llega la pandemia. ¿Está bien llamar pandemia a lo que pasó con el COVID-19? Sí, indiscutiblemente fue una pandemia, ya que fue una epidemia que se globalizó prácticamente en todos los países, y bueno, fue declarada así por la Organización Mundial de la Salud, y es correcto ese término. En ese momento, Cuba, las mujeres y los hombres de ciencia se ponen a trabajar en pos de la humanidad, en pos de este pueblo y de otros pueblos. Sí, desde que se reportaron los primeros casos y ya después se declaró la pandemia, fue una idea, bueno, de la dirección del gobierno de nuestro país de desarrollar nuestras vacunas, porque estaba claro que nosotros no íbamos a tener acceso ni podíamos esperar a vacunas extranjeras, que hubiera sido por los mecanismos de adquisición muy difícil.
y con el antecedente de que teníamos una base tecnológica de producción de vacunas de más de 30 años. En tal sentido, se dio la tarea a grupos científicos del CIGB, sobre todo del Instituto Finlay, que eran centros productores de vacunas establecidos, a trabajar en el desarrollo de estas vacunas. Y ahí comenzó el trabajo. Y bueno, a mí me han entrevistado en otros diferentes lugares y realmente, si bien era una enfermedad nueva, desconocida, para la cual no había vacunas en el momento que inició la pandemia, había quizá, aparte del optimismo, cierta seguridad en que nosotros podíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque teníamos una plataforma tecnológica que es el sistema productivo de una determinada vacuna, en este caso la vacuna de hepatitis B, que es una vacuna de proteínas recombinantes obtenida por vía de ingeniería genética, que nosotros tenemos una tecnología desde el año 92. Entonces, desde el año 92 está en uso, un poco antes. Y se desarrollaron aquí diferentes candidatos vacunales que al final se seleccionó uno que se utiliza el mismo sistema de la vacuna de hepatitis B. Ya eso era algo que teníamos adelantado y ganado porque era un sistema consolidado de muchos años, incluso esa otra vacuna certificada por OMS, y esa fue la base para el desarrollo. Y el desarrollo realmente fue rápido. Se trabajó con muchísima intensidad en los laboratorios, que fueron los que desarrollaron el candidato vacunal, y ya después en todo el trabajo de desarrollo clínico, que había que cumplir los plazos establecidos para poder decir que la vacuna realmente no solamente era segura, sino que era eficaz. Uno tenía que demostrarlo en ensayos clínicos, en grandes ensayos clínicos que se ejecutaron en el país, porque además teníamos que cumplir todo lo que está establecido para este sistema de producción de vacunas y demostrar que realmente esta vacuna protegía, tenía el efecto que nosotros decíamos que debía tener. Y bueno, realmente fue un trabajo de muchas personas. Ya en el campo, digamos, más clínico, se sale del ámbito del CIGB, porque los ensayos clínicos se realizan con personas, con el Ministerio de Salud Pública, y ese fue un trabajo también muy grande. Nosotros internamente le decimos la epopeya de Abdala, porque ya no era trabajar en el laboratorio, no era producirlo en nuestras condiciones aquí en la planta de producción, sino que había que incorporar voluntarios a los ensayos clínicos, voluntarios además que por las metodologías establecidas, hay un grupo de voluntarios que no reciben nada, que es el placebo, y otros sí reciben el producto, y eso lo desarrollamos en la región oriental del país, que realmente, porque otro de los candidatos vacunales estaba desarrollándose en La Habana, nosotros fuimos a la región oriental, y realmente incluso el estudio clínico fase 3 fue un estudio de más de 48.000 personas, que para nosotros fue una experiencia, porque era además en medio de la pandemia, y se desarrolló realmente, que permitió demostrar la eficacia vacunal y convertir el candidato Abdala en vacuna. Hay una cosa que yo creo que es característica también del país, que en el país se utilizan numerosas vacunas de producción nacional. La gente confía en las vacunas cubanas. Las personas se ofrecieron voluntariamente. No es quizá la reticencia y movimientos antivacunas en otros países, como el mismo Europa, por la desconfianza muchas veces de las transnacionales y del objetivo. Aquí las vacunas, no hay movimientos antivacunas realmente. Y en el caso de Abdala y los candidatos, las personas se ofrecieron sin saber, en medio de una pandemia que estaba produciendo muertes, sin saber si iba a funcionar o no, realmente hubo una disposición. Por eso nuestro agradecimiento primero a los voluntarios de los estudios clínicos. Esto de lo que habla, doctora, es fundamental, la confianza, ¿no? Porque un pueblo, por ejemplo en Europa, esos movimientos antivacunas, que bueno, aparte de ideas políticas que pueden ser, ya sabemos, cooptados por intereses ideológicos y demás, aparte la desconfianza, o sea, hay desconfianza a las farmacéuticas, sabemos que lucran con ello, que todo fue muy rápido y demás. La importancia, me gustaría que nos hablase como para recuperar la confianza en la vacuna. Es importante la vacuna para parar
pandemias, para curar, para protegernos, para prevenir. Sí, mira, las vacunas de COVID, cuando uno desarrolla vacunas puede tener diferentes objetivos. Hay vacunas que previenen la infección, o sea, evitan que la persona se infecte, como es el caso de la vacuna de hepatitis B, pero hay otras que puede que la persona se infecte, pero evita el desarrollo de formas clínicas graves y mortales de la enfermedad. Los desarrollos de vacuna COVID estuvieron encaminados a esta segunda vertiente, que es prevenir las formas graves, las formas sintomáticas, sobre todo las formas graves y mortales de la infección por el virus SARS-CoV-2. Y ese fue el desarrollo. ¿Qué pasa? Que en el campo de vacuna no solamente basta que la vacuna sea buena, la vacuna puede ser buena, pero si uno no vacuna a las personas en las cantidades y con las estrategias necesarias, pues realmente no se logra ese resultado. Y en Cuba se incorpora otro, digamos, valor del sistema de salud cubana, que es el desarrollo de vacunaciones. Se realizaron inicialmente campañas de vacunación, estrategias de vacunación del Ministerio de Salud Pública, que tiene una amplia experiencia en este trabajo, y realmente fue una vacunación universal del país. En un inicio los individuos adultos, que era para la que se desarrolló la vacuna, y luego en niños. ¿Qué pasa? Que cuando hay elevadas coberturas de vacunación, realmente, aunque la vacuna en sí no previene la infección se reduce. Y eso se hizo inicialmente con toda la población, y después ya a finales del año 2021 se iniciaron estrategias de refuerzo, porque hubo una época que el país estuvo cerrado, no había cierre de fronteras, pero ya en el año 2021, a fines del 2021, cuando ya digamos había una cobertura de vacunación elevada en la población, se abrieron las fronteras, se abrió el turismo, cuando el mundo entero estaba con todavía una incidencia de COVID importante, y se usaron estrategias de refuerzo que realmente después se han mantenido y ha permitido que los resultados que nosotros podemos obtener. O sea, por un lado el desarrollo de vacunas exitosas, que eficaces, seguras, y por otro lado las estrategias de vacunación universal que permitieron ese impacto en la reducción no solamente de las muertes, que ya no ha habido más en todos los últimos meses, sino en el número de casos también, y que se ha mantenido aún cuando han empezado a circular variantes muy contagiosas, variantes nuevas, pero realmente esta vacuna ha demostrado que ni siquiera es necesario actualizarla o cambiar las formas nuevas, porque los resultados que tenemos y la vigilancia que se tiene indica que es capaz de proteger contra estas nuevas variantes también. Abdala, ¿por qué se llama Abdala? Bueno, mira, normalmente cuando se desarrollan los ensayos clínicos se utilizan acrónimos de los nombres del ensayo, para utilizar nombres cortos y no tener que decir estudio aleatorizado, a doble ciego, un nombre inmenso. Se dice un nombre, el estudio tal. En nuestro grupo de trabajo, el doctor Francisco Hernández, que es uno de los puntales también en el desarrollo de esta vacuna, porque fue el monitor de nuestro centro que trabajó en todos los ensayos clínicos, él es muy ocurrente para pensar en nombres. Y había un grupo de nombres para pensar. Inicialmente pensamos él pensó Mambí. Dije, Mambí no me gusta más Mambisa, porque la vacuna uno la identifica con un nombre femenino. Y Mambisa quedó para el otro candidato que empezó a desarrollarse a la vez. Entonces vimos varios nombres y finalmente nos gustó Abdala, porque era relacionado con Martí, y bueno, Martí es nuestro héroe nacional, y realmente nos gustó ese nombre, y era el código del estudio originalmente, no era el nombre de una vacuna, era un código de un estudio clínico, vacuna Abdala, estudio fase 1 de Abdala, estudio fase 3, pero realmente a la hora de poner el nombre, las personas se identificaron con Abdala y finalmente fue el nombre. Debo decirte que pensamos en otro nombre, un poco más jocoso, que era Cachita, porque nosotros desarrollamos la vacuna en la región oriental del país. La Virgen de la Caridad del Cobre es, digamos, la patrona de Cuba. En la región oriental hay mucha, sobre todo, en el país entero, veneración por ello, ellos le dicen Cachita. Cuando el proyecto comenzó allí, en Santiago, ellos mismos nos decían Abdala, decían, no, estamos trabajando en Cachita,
y ese nombre se quedó digamos, en las personas, pero el nombre que quedó fue la vacuna Abdala, que también tuvo mucha aceptación realmente. Nosotros pudimos ver cómo el pueblo venezolano se estaba vacunando con Abdala. ¿Qué piensa de que algunos países no reconozcan la vacunación en algunas personas? Yo, por ejemplo, mi país no reconoce la vacunación de Abdala. ¿Qué piensa de eso? Bueno, mira, los países tienen sus políticas propias y son los que definen, las autoridades de salud, las vacunas que usan o no utilizan. Es indiscutible que en la vacunación de COVID, el peso de vacunas de grandes transnacionales con las tecnologías nuevas del mRNA tuvieron un boom y indiscutiblemente un desarrollo que prácticamente son las vacunas que más se han utilizado en el mundo. Y realmente, si bien las personas no confían, bueno, un poco son las grandes vacunas de las grandes compañías conocidas. Cuba, aún con el desarrollo que tiene la biotecnología, la salud pública, en muchos lugares no se conoce y las personas evidentemente muchos desconfían. Nos pasaron cosas curiosas, por ejemplo en España. En España nosotros, tú sabes que tenemos un intercambio mucho bueno de personas que tienen origen español, se nacionalizan, o personas que van a ver a familiares, y pasaba que había ciudadanos cubanos que iban a España y por X razones en el momento se medían los títulos de anticuerpos. Altísimo, todo el mundo. ¿Y qué vacuna? ¿Qué vacuna nos pasó? Tenemos anécdotas de varias personas en España, en otros países también, pero en España sobre todo porque es el flujo mayor. Y decían, ¿pero qué vacuna fue la que se pusieron? O sea, realmente es una vacuna que no en todos los lugares se ha usado, tampoco nosotros pensábamos ni copar el mercado, ni mucho menos, sino fundamentalmente garantizar nuestro país, pero también en otros lugares se ha utilizado. Y sobre todo además que tiene una cosa, sin entrar en términos técnicos, es una vacuna que desde el punto de vista, al ser una proteína por sus unidades, no son tecnologías nuevas, son tecnologías bien establecidas de hace mucho tiempo, como esta de la hepatitis, son vacunas con una reactogenicidad muy pequeña, no tienen otros eventos asociados como se han encontrado para otros tipos de vacunas en determinados grupos poblacionales, y eso es algo también que habla a favor del producto también. Nosotros vamos a incluir esta entrevista en la serie documental Caminando Dignidades, entre el COVID-19, la COVID-19 y otras pandemias. ¿Qué otras pandemias, doctora, acechan a la humanidad? Bueno, realmente en el mundo existen grandes flagelos todavía de enfermedades. La COVID, aunque está, digamos, controlada bastante, no tampoco uno puede, siempre hay que mantener la vigilancia por las mutaciones de estos virus. Hay regiones del mundo, bueno, que tienen malaria, tuberculosis. Nosotros ahora, que mi colega Guillén podrá también ampliarle, estamos trabajando en una vacuna para dengue, que dengue, si bien no es la fiebre la infección por los virus dengue, que si bien no es una, digamos, una entidad de países fríos, de eso, sí, en las regiones tropicales y subtropicales tiene una alta incidencia, tiene también mortalidad y demás, y entonces esa es la nueva vacuna en la que estamos enfocados. De todas maneras, nosotros pensamos, hay como una alerta rápida que ante cualquier situación se activa todo y desgraciadamente si tuviéramos que movernos para otra situación, se haría. Una pregunta que también hacemos, que tiene pues, un peso, porque la palabra es como muy pesada, vamos a agarrarla a la científica. ¿Qué es la dignidad? ¿Qué sería la dignidad para una mujer de ciencia como usted? Bueno, chica, yo creo que la dignidad es poder desarrollar tu trabajo, poder sentir que uno es útil a las demás personas y poner eso por encima de todo para aportar y ser feliz con lo que uno hace, aunque no sea desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista que tú sabes que estás contribuyendo a la salud de otras personas y eso uno lo hace feliz. Quería comentarte, otra de las cosas que nos han preguntado y que también creo que es una fortaleza de nuestro país, es que nosotros cuando el país empezó a desarrollar vacunas,
trabajó en muchos candidatos, pero al final quedaron 5 candidatos, 3 del Instituto Finlay de Vacunas y 2 nuestros. Y a veces nos han preguntado, bueno, Cuba con tantas necesidades, ¿por qué 5 candidatos? Y realmente era una potencialidad, porque tampoco al principio se sabía si todo iba a dar, no como después de los estudios, o sea, que había que desarrollar con diferentes plataformas tecnológicas, y eso nos permitió incluso garantizar la vacunación de todo el país. Nosotros, si bien el desarrollo fundamental no fue en niños, también tuvimos nuestro desarrollo pediátrico con muy buenos resultados, y un elemento importante y que también nos impactó desde el punto de vista de sentir lo que uno puede aportar a la salud, fue la vacunación de embarazadas en nuestro país. La COVID golpeó duramente a las embarazadas en todo el mundo, en nuestro país no fue una excepción, y en el 2021, en el segundo semestre, con una incidencia enorme de la variante Delta del virus SARS-CoV-2, realmente hubo mortalidad de embarazadas, que tiene una carga, digamos, social importante, porque a veces, bueno, moría la embarazada, pero el niño se quedaba, bueno, de todas esas cosas. Y se utilizó, luego de demostrar todas las, digamos, los requisitos que hay que cumplir para vacunación de embarazadas, se hizo una campaña en embarazadas a partir del 29 de julio del 2021, y se vio cómo en 3 meses de la vacunación se detuvieron las muertes maternas. O sea, que tuvo un impacto importante en ese sector tan vulnerable y además tan sensible como son las mujeres embarazadas y las madres que lactan. Y realmente esa ha sido también una línea de investigación que nos llena también de mucho sentimiento de alegría. Yo quisiera preguntarle, así en términos generales, cómo fue, ya he hablado de algunas cosas, pero cómo fue la respuesta de este pueblo, no solamente científica, no solamente médica, la respuesta organizada del pueblo cubano a una situación de crisis sanitaria como la de la pandemia. Mira, yo creo que ese es un tema muy importante, porque si bien uno un poco recibe el reconocimiento, los científicos salvaron al país, realmente no es los científicos, fue todo el pueblo, porque estaba por un lado el personal de salud, digamos, el que está en los hospitales, los médicos de asistencia, las enfermeras, trabajaron en condiciones durísimas, incluso en ocasiones, como se sabe, sin oxígeno para darle a los pacientes, porque además nos bloquearon el oxígeno, no nos vendían el oxígeno que era necesario en la época más crítica de la pandemia, sobre todo con Delta, y realmente fue una respuesta muy grande. Pero estuvo también la respuesta del pueblo, que trabajó de voluntarios, apoyando los estudiantes en las salas, en los hospitales, limpiando. Fue una participación. Participó en la vacunación, porque la vacunación la dirigía el Ministerio de Salud Pública, pero también en las comunidades participaban todo el pueblo, convocando a las personas. O sea, realmente yo creo que fue una cosa heroica de todo el país, como en medio de la pandemia, en un recrudecimiento del bloqueo, realmente el más fuerte que hemos tenido. En esa situación salimos adelante. Y hoy, hace ya meses, no hay ni muertos, no hay infectados, y hay un control. Los niños empezaron en las escuelas, que los niños estaban locos por empezar en las escuelas, porque increíblemente después de tantos meses de encierro, todos los niños querían empezar las clases y reunirse con sus amiguitos. O sea, se logró que el país volviera a la vida, y yo creo que eso fue un trabajo de todo el país.